con gusto al maestro Arturo Sánchez, ex consejero del INE y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido y gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Decíamos hace un momento, ya fueron presentadas las quintetas para integrar el Consejo del INE. ¿Qué aptitudes y qué características deben tener candidatos para ser considerados realmente idóneos a los puestos a elección? Bueno, yo creo que lo que ha prevalecido es fundamentalmente que las personas que lleguen al Consejo General hayan probado a lo largo de su historia una actitud imparcial, una visión totalmente fuera de tendencias hacia favorecer a unos u otros en la toma de decisiones. Obviamente lo fundamental es saber de elecciones. Conocer al Instituto Nacional Electoral ahorita se vuelve muy importante, sobre todo con las características que podría tener, no sabemos todavía, el Plan B. Entonces hay que conocer bien al instituto, hay que saber cómo se han hecho los procesos electorales, las características de los procedimientos electorales, de capacitación, de organización electoral, de cómputo, del PREP, de todo lo que es el proceso en todos sus detalles, además de las tareas de fiscalización y resolución de quejas y controversias en el INE. Pero fundamentalmente todo eso se puede de alguna manera ir aprendiendo en una curva de aprendizaje más o menos rápida. Lo importante es que los nuevos consejeros y consejeras tengan una actitud de imparcialidad, no tengan ningún compromiso o cercanía con grupos que los puedan cuestionar o condicionar en sus decisiones y, bueno, pues por ahí debiera tomarse la decisión. ¿Hay algún perfil en especial o perfiles en especial que usted quisiera destacar de estas quintetas que ya fueron presentadas, que considera que podrían ser buenos candidatos? Bueno, la prensa ha destacado tres cosas que me parece que es importante sistematizar. Primero, estas personas ya pasaron por una serie de pruebas, pasaron al menos por un examen, presentaron un ensayo, expusieron sus motivos, fueron entrevistados. Y el Comité Técnico Evaluador considera que son los mejores. Vale, hasta ahí no tengo ningún problema. En segundo lugar, sí podemos detectar en las quintetas personas que han estado cerca del INE, personas que han estado en institutos estatales electorales, personas que han estado de alguna manera conocedores o son conocedores o conocedoras del ámbito electoral. Eso es también cierto. Pero también, y como tercer punto, algunas de estas personas han sido reconocidas por su cercanía o familiaridad con algunos miembros de este gobierno. Y esto, bueno, marca, de alguna manera llama la atención en la integración de las quintetas. Eso no quiere decir que necesariamente esas personas vayan a llegar. Para eso está la norma que establece que se requieren 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados para elegir a unos consejeros. Entonces, si no se ponen de acuerdo todos los partidos que están representados en la Cámara de Diputados, pues no se logra las 2/3 partes de los votos. Y ahí es en donde yo creo que lo que es importante es la negociación política, el acuerdo entre los partidos, el análisis entre los partidos de los diferentes candidatos para poder establecer quiénes son las mejores 4 personas y sobre todo quién será la presidenta. No se trata de que sean personas que nunca hayan tenido cercanía con algún partido político, eso no es el caso. Lo importante es que estas personas puedan tener interacción con todos los partidos políticos, no solamente con uno o con dos. Y eso es lo que seguramente analizarán los diputados para llegar a un acuerdo. Esperemos que se logre un acuerdo para no tener que recurrir al sorteo, porque el sorteo seguramente va a traer sorpresas positivas y negativas para unos y para otros. Y esto pues no es la mejor forma para iniciar un proceso electoral que será sumamente complejo para el 2024. ¿Qué nos puede decir en específico de Berta María, alcalde Luján, justamente por la cercanía con la Secretaría del Trabajo? Ha sido un perfil que ha llamado mucho la atención
precisamente por esto que usted recalca. Pues mira, yo considero, platicábamos unos amigos y yo, que esa vinculación por sí misma implica una percepción de partidismo hacia una fuerza electoral. Sin embargo, también hay que decir que, bueno, cualquiera de nosotros, yo mismo, si a mí me juzgaran por mis familiares, pues no sabrían cómo ubicarme, porque tendría yo vínculos con diferentes grupos de diferentes partidos, y lo que los diputados deben analizar y deben realmente vigilar es que esta persona, a pesar de tener esa relación familiar, pueda tener una independencia en su criterio para poder decidir libremente sin presiones de ningún tipo. Las personas que la conocen pues tendrán que tomar una decisión al respecto. Si no es el caso, pues habría que pensar en otra persona, pero bueno, eso está en manos de los diputados. Ahora, después tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B, impulsado por el gobierno federal para hacer esta reforma electoral que reforme al INE. Ya hoy el presidente López Obrador respondió diciendo que habrá un plan C, que esto no se termina aquí. ¿Qué es lo que más preocupa de esta reforma que se quiere hacer desde el gobierno? Hay quizá algunos puntos que ustedes sí pudieran destacar, pero también rescatar, y cuáles de plano consideran que serían completamente contrarios a la ley electoral. Bueno, lo que no me queda claro es cuál sería un plan C. No lo ha dicho todavía. Exactamente. Si un plan C fuera a hacer otra reforma electoral, pues yo creo que ya van tarde, porque está apenas en discusión. Y la Corte tendrá que decidir, no sabemos cuándo, si lo que se aprobó por el Congreso es constitucional o no. El revés que sufrió el plan B no está terminado. Lo único que ocurrió fue que se suspendió la aplicación del plan B hasta que la Corte decida. La Corte puede darse mucha prisa y durante el próximo mes decidir que es constitucional o que no es constitucional. Hasta entonces sabremos qué leyes estarían vigentes. Y si la Corte decide que no es constitucional, pues ya no hay reforma electoral. Y si ya no hay reforma electoral, pues no me imagino cuál podría ser un plan C, porque la ley establece, la Constitución establece, que no se pueden hacer reformas electorales hasta 90 días antes de que se haya iniciado el proceso electoral. Y ya los tiempos están, en términos legales, muy apretados, además de que está pendiente lo que la Corte resuelva. En consecuencia, pues no me imagino cuál sería un plan C. Si el plan C es llamar a votar a todos en contra de quienes se opusieron a la reforma electoral, bueno, pues eso lo deciden los electores, no lo decide el gobierno ni el presidente. En consecuencia, pues habrá que ver cuál sería esta idea. Veo muy difícil que se quisieran hacer reformas todavía ahorita ante lo que está ocurriendo en la Corte. En este espacio, cuando hablamos de la reforma electoral, en este caso el último plan B, nos gusta partir del punto de que todo es pues perfectible. En ese sentido, usted ha sido ex consejero electoral del INE. ¿Qué sí podría hacerle bien al INE en una reforma electoral? ¿Qué puntos pueden ser perfectibles y que están perfectamente reconocidos como tal? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que podrían ayudar a que el INE tuviera más facilidad en la organización de las elecciones. Hay varias tareas que ya están muy probadas y lo que preocupa es que esas sean las que se quieren cambiar, como por ejemplo el cómputo de los votos ha funcionado muy bien, el PREP, la organización de las elecciones, el servicio profesional electoral. Yo eso lo dejaría. Esa es la parte del INE que yo creo que no habría que tocar. Sin embargo, hay también que pensar en que el INE necesita tener mucha más certeza y claridad para poder fiscalizar los recursos de los partidos, para poder resolver las quejas
que se presentan entre los partidos políticos, y para eso el INE necesitaría tener mayor definición de ciertos criterios. Hay varios elementos que ya ha determinado el Tribunal Electoral que no están en la ley, sino que se establecieron a través de las jurisprudencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Valdría la pena revisar todo ese marco jurídico para dar certeza, mucha más certeza, a el instituto y a los partidos políticos mismos a la hora de desarrollar determinadas actividades. Como ves, mi punto está no tanto en qué le quitamos al INE, sino más bien qué le ponemos al INE para que pueda hacer todavía mejor su trabajo. Y me da la impresión de que el plan B parte de lo contrario, de qué le quitamos al INE y a ver cómo hace su trabajo sin eso que se le quitará, fundamentalmente el servicio profesional electoral. Así que yo creo que sí, vale la pena hacer una reflexión, vale la pena hacer un análisis de qué es lo que requiere el INE para poder ser mejor y tratar de legislar, pero en esa dirección, a favor de la democracia, no en contra de que haya un servicio civil de carrera sólido que permita hacer las cosas como se han hecho ahorita con mucha claridad y transparencia. Ahí está, me parece muy interesante su planteamiento, maestro Arturo Sánchez, de que no se trata de qué quitarle al INE, sino que ponerle al INE para, por ejemplo, dijo 2 puntos que me gustaría repetir, sería claridad para fiscalizar recursos que se le otorga a los partidos y, por otra parte, claridad para poder resolver quejas y resolver asuntos. Por lo pronto, no tenemos claro, porque no se ha dado a conocer el contenido de si hay o no, además, un plan C, pero el plan B está ahí frenado por la Suprema Corte, pero todavía no es pues no se ha terminado. Entonces le agradezco muchísimo al maestro Arturo Sánchez, ex consejero del INE y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, como siempre, por su análisis. Gracias. Muchas